They're coming. Who is? What the hell was that? You have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Por fin he tenido algo de tiempo y quería traeros esta maravilla. Capcom, después de sacársela con Resident Evil 7 en VR y hacernos pensar que era insuperable, nos sorprendió con este viaje de pesadilla. Village en PSVR 2 es, sencillamente, de otro mundo. Hoy no vamos a analizar un simple juego. Hoy os voy a presentar una obra maestra. Un Michelangelo de la VR. No ese Michelangelo. Si tú ya has tenido el valor de sobrevivir a este pueblo maldito, deja en los comentarios en cuál de las 4 zonas sufriste más y por qué fue la Casa Beneviento. Quiero leer en los comentarios cómo lo pasaste y confiesa, porque todos nos cagamos ahí. Ahora sí, acompáñame en el descenso a la locura de Ethan Winters y descubramos por qué esta es la experiencia de terror definitiva en realidad virtual. Todo comienza con una escena familiar que se te grabará la retina. Créeme, porque las cinemáticas son en VR y eso es otro nivel. Tras un accidente, despiertas de noche en medio de la nada. Te arrastrarás por un sendero hasta un pueblo abandonado y en esos primeros 30 minutos el PSVR 2 ya te dará la primera bofetada de realidad. Oscuridad total, la ambientación, los sonidos con audio en 3D, solo una linterna para alumbrar el camino. Los primeros minutos en sí ya son una prueba para tus nervios. Y después de la incertidumbre y la oscuridad, amanece para traer malas noticias, así que afina tu puntería. Aquí es donde sientes por primera vez la magia de los mandos Sense. Gatillo adaptable, vibración áptica y cuando dispara un arma de gran potencia la sientes de verdad, con la vibración del casco incluida. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Escúchame, pero que ¿Quieres sepa... sentirla en el pecho? Una maravilla. Y olvídate de pulsar el botón para recargar. Estás rodeado, con el corazón a 1000, recargas la Magnum bala a bala mientras un monstruo te salta a la cara. La tensión es absolutamente real, y me encanta. También tendrás tus momentos de exploración, y aquí es cuando empiezas a apreciar la belleza inigualable de este sitio maldito. El juego es un festival de detalles, diseño, luz dinámica, reflejos, no te hace una idea. Te garantizo que puedes pasar horas mirando detalles en las casas, castillos, armas, en cosas que ni imaginas. Y es aquí cuando te das cuenta de que estás ante algo único. Yo solo pienso en la cantidad de meses que habrán pasado los diseñadores creando escenarios y objetos. ¿Qué digo meses? Posiblemente años. Y es que cuando estás ahí no puedes evitar pensar que crearon un juego predestinado para VR sin saberlo, porque en un monitor no aprecias todo esto. Y no hablemos ya de la iluminación, ¡qué barbaridad! La aventura empieza, como ya he dicho, amaneciendo, y la luz va cambiando poco a poco hasta el atardecer. ¡Mira qué maravilla! Y cómo reaccionan las sombras y los objetos a la luz, es que me vuela la cabeza. Pero centrémonos en nuestra misión, encontrar a Rose, nuestra bebé desaparecida en un pueblo donde nada es lo que parece y cada esquina esconde un secreto más oscuro que el anterior. La historia la iremos conociendo durante este turbio viaje, con NPCs que nos van contando fragmentos y formando la trama, algunos tan impresionantes como el de Dimitrescu. Tienes que verla en VR, no hay palabras, debes levantar la cabeza para mirarla a los ojos, no es un enemigo en una pantalla, es una amenaza gigante y palpable que te persigue por los pasillos y escuchar sus pasos acercándose es puro pavor. Cuando logras superar toda esa locura y, después de un combate de película con ella, piensas que lo peor ya pasó. Ahí es donde Capcom te dice, sujétame el cubata, porque lo que se viene después es, posiblemente, una de las experiencias más aterradoras que he vivido jamás. De verdad, lo pasé tan mal que en mi segunda run ni quería volver a jugar esa parte. Lo dejé aparcado durante meses. Pero dejamos la historia aquí para no hacer spoilers y que lo disfrutáis como se merece. En el juego irás encontrando tesoros, dinero, objetos, todos necesarios para comprar equipamiento y mejorar tus armas. Para ayudarte a moverte por este mundo, tienes un mapa que también te da la posición en tiempo real, y que marca en rojo la zona si aún queda algo por recoger. En este otro menú manejas tu equipo y seleccionas qué arma llevas en cada parte del cuerpo, para luego acceder a ella de forma inmersiva al máximo. Abrir la gabardina para sacar la linterna o un arma es una pasada. ¿Y qué decir del cuidado puesto en la arma y su funcionamiento? Son fantásticas, hay una gran variedad, y cada arma tiene no solo sus especificaciones de daño, velocidad de disparo, etc., sino también animaciones de recarga distintas. En el campo de tiro puedes probarlas para ver cuál se adapta mejor a tu estilo. Me gustan tanto que ojalá pudiera llevar más armas distintas en la misma partida. Y para el sonido, nuevamente me quedo sin palabras. Le has puesto tanto mimo a todo. Tienes que usar auriculares para sacar todo el jugo a esta experiencia, porque el audio es una parte imprescindible para la inmersión absoluta. Crea una atmósfera muy tensa, con efectos como la respiración agitada de tu personaje en momentos clave. A este sobresaliente diseño sonoro se suma el espectacular trabajo de los actores de voz, cuyas interpretaciones son sencillamente magistrales.
Cada personaje cobra vida con una credibilidad asombrosa, transmitiendo un abanico de emociones que nos conecta directamente con la narrativa y sus conflictos. Su labor es fundamental para dar alma y profundidad a la historia. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Por si fuera poco, la banda sonora merece una mención aparte. La música acompaña a cada momento de forma sublime, intensificando la tensión en las escenas de acción y realzando la carga emocional en los pasajes más íntimos. Y este vídeo podría durar horas analizando todo lo que hacen bien, pero para no aburrir, os dejaré que lo descubráis vosotros mismos. Aunque el juego no es perfecto, seguramente ninguno lo sea, hay algunos detalles a tener en cuenta. Para empezar, está reproyectado, y ya sabemos que algunos jugadores son más sensibles que otros a esto. Además, el Mura se nota en ciertas zonas, aunque no es terrible. Algunas interacciones no son totalmente VR, aunque en su defensa hay que decir que la mayoría sí lo son, mucho más que en el remake de Resident Evil 4. Pero estos defectos no son nada en comparación con lo que ofrece, y lo mejor es que prácticamente no tiene bugs. Como veis, Resident Evil Village en PSVR 2 no es solo un port, es una reinvención. Es vivir la historia de Ethan Winters en tu propia piel. Es un viaje visual increíble, desde la oscuridad absoluta de la noche hasta los sangrientos atardeceres, aprovechando al máximo la tecnología del PSVR 2. Con una jugabilidad que te mete de lleno en la acción, donde cada recarga y cada disparo se sienten reales y desesperados. Una inmersión y una escala que transforman el miedo, haciendo que cada enemigo y cada escenario sean mucho más imponentes. Es una obra maestra. Este es posiblemente el mejor juego de VR hasta la fecha, y no solo en PlayStation, en cualquier plataforma. Un imprescindible tanto si eres fan del terror como si no. Y lo mejor, en muchas ocasiones está a un precio irrisorio, ahora mismo por solo 9,99. Si aún no lo tienes, ni lo dudes, ve directo a comprarlo y luego me lo agradeces. Y eso es todo por hoy. Si has llegado hasta aquí, deja un like y suscríbete si aún no lo estás. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido el juego o si piensas comprarlo. Nos vemos en el próximo vídeo.